Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien, listos para sumergirse en una historia que, les aseguro, va a tocarles el corazón. Hoy tenemos un tema que ha estado resonando muchísimo en las redes sociales y entre todos los fans de una de las parejas más queridas del espectáculo turco. Vamos a hablar de un reencuentro que, según los titulares, ha sido increíblemente emotivo, hasta el punto de que uno de nuestros protagonistas, nada más y nada menos que Kerem Bürsin, supuestamente lloró al ver a Hande Erçel después de años. Sí, así como lo oyen. Es una de esas historias que nos hacen creer un poquito más en el amor y en la magia de las conexiones que trascienden el tiempo. Así que si les gustan las historias de reencuentros, de emociones a flor de piel y de personajes que amamos, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta apasionante noticia, no olviden dar ese clic tan valioso en el botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desgranar esta noticia paso a paso. Para quienes quizás no están tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron la pareja protagonista de la exitosísima serie turca Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoce internacionalmente. Su química en pantalla fue tan explosiva, tan palpable, que rápidamente traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que conquistó a millones de fans alrededor del mundo. Durante los años que duró la serie y un tiempo después, fueron inseparables, compartiendo momentos, viajes y demostraciones de afecto que documentaban en sus redes sociales, creando un vínculo muy cercano con su público. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del entretenimiento, las relaciones pueden tener sus altibajos, y tras un tiempo de especulaciones, se confirmó su separación. Y ahí es donde entra la parte intrigante de nuestra historia de hoy. Han pasado varios años desde que su relación llegó a su fin, y aunque ambos han seguido sus caminos profesionales y personales, la sombra de su amor y la esperanza de un reencuentro siempre han estado presentes en el imaginario de sus seguidores. Y es precisamente de uno de esos reencuentros, presuntamente muy emotivo, del que vamos a hablar hoy. Los rumores y las informaciones que han surgido últimamente apuntan a que Kerem Bürsin y Hande Erçel se habrían reencontrado recientemente. Y lo más impactante de estas informaciones es la supuesta reacción de Kerem. Se dice, y esto es lo que ha generado tal revuelo, que el actor, al ver a Hande después de tanto tiempo, no pudo contener las lágrimas. Imagínense la escena. Después de compartir una etapa tan intensa de sus vidas, de haber vivido un romance que cautivó al mundo, de haber sido compañeros de trabajo y pareja, reencontrarse después de un periodo significativo de tiempo puede ser un torbellino de emociones. Y si hablamos de Kerem Bürsin, conocido por ser un hombre sensible y expresivo, no sería descabellado pensar que una situación así podría llevarlo a derramar algunas lágrimas. Las especulaciones sobre este reencuentro han surgido a raíz de diversos avistamientos y comentarios en redes sociales. Si bien no hay una confirmación oficial explícita por parte de los actores sobre la naturaleza exacta o el contexto de este supuesto encuentro, los detalles que circulan son suficientes para alimentar la imaginación de los fans y para que los medios de comunicación se hagan eco. Se habla de que podría haber sido en un evento social, una reunión de amigos en común, o incluso un encuentro fortuito. Lo importante aquí es el impacto emocional que se le atribuye. Si Kerem lloró como se comenta, ¿qué significaría eso? ¿Serían lágrimas de nostalgia por los buenos tiempos pasados? ¿De alegría por reencontrarse con alguien que fue tan importante en su vida? ¿O quizás una mezcla de ambas con la melancolía que a veces acompaña el recuerdo de amores que marcaron una época? Es fascinante cómo estas historias trascienden la pantalla. La conexión que Kerem y Hande lograron con su público en Sen Kalkam fue tan profunda que sus vidas personales se entrelazaron con las expectativas y los sentimientos de sus seguidores. Cuando anunciaron su relación, muchos sintieron que era el epítome de un cuento de hadas moderno. Por eso su separación también fue un tema delicado. Y ahora, este supuesto reencuentro con tintes emotivos reabre muchas conversaciones. ¿Se están reencontrando como amigos? ¿Hay alguna posibilidad de que los viejos sentimientos resurjan? Los fans, por supuesto, anhelan cualquier señal que sugiera una reconciliación, ya sea romántica o simplemente de una amistad sincera y respetuosa. Analicemos un poco lo que podría significar este supuesto llanto de Kerem. Si bien es cierto que los medios de comunicación y las redes sociales a veces magnifican o interpretan eventos de maneras que no siempre se ajustan a la realidad,
la constancia de los rumores sugiere que algo de verdad podría haber en ellos. Un hombre, especialmente uno que ha sido figura pública y ha compartido una parte tan íntima de su vida con el mundo, puede sentirse abrumado por las emociones al cruzarse con una persona que representó tanto para él. Podríamos imaginar que de repente los recuerdos de los rodajes, las risas, los viajes, las conversaciones íntimas, todo aquello que conformó su relación, resurgen con una intensidad inesperada. Ver a Andy quizás luciendo diferente o simplemente en un contexto nuevo podría ser el detonante de una cascada de emociones. Las redes sociales se han llenado de mensajes de fans que expresan su emoción ante esta noticia. Comentarios como "no puedo creerlo, qué tierno, siempre supe que su amor era real, espero que vuelvan a estar juntos" inundan las publicaciones relacionadas. Es evidente que la pareja Kerem Andy, o Keremde como los llamaban cariñosamente, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos. Y un reencuentro, especialmente uno que se describe como tan emotivo, aviva esa llama de esperanza y admiración. Es importante recordar que aunque la información sea intrigante, debemos ser cautelosos con las interpretaciones absolutas. A veces una mirada, una sonrisa o incluso un gesto de empatía pueden ser malinterpretados como signos de algo más profundo. Sin embargo, la idea de que Kerem Bürsin, conocido por su intensidad y su conexión con sus emociones, pudiera verse conmovido hasta las lágrimas al ver a Andy Erçel después de años, tiene un fuerte componente romántico que resuena con el público que los vio enamorarse en la ficción y en la vida real. Independientemente de la naturaleza exacta del reencuentro o de las razones específicas detrás de las supuestas lágrimas de Kerem, este evento subraya la duradera conexión que él y Andy tuvieron y el impacto que causaron en sus seguidores. Ha sido un recordatorio de la fuerza de las conexiones humanas, de cómo ciertas personas pueden marcar nuestra vida de una manera que perdura, incluso después de que los caminos se separen. La nostalgia, el cariño, el respeto y quizás hasta un toque de melancolía, pueden ser emociones poderosas al reencontrarse con alguien que formó parte de una etapa tan significativa. Y este es, en esencia, el corazón de la noticia que ha estado dando vueltas. Un reencuentro cargado de potencial emocional, que pone de manifiesto el cariño y la admiración que aún existen, tanto entre los propios actores como en su base de fans. Nos recuerda que detrás de las cámaras y de los focos, hay personas con sentimientos reales, con historias de amor y desamor, y con la capacidad de ser conmovidas por el pasado. En resumen, hemos explorado la noticia del presunto emotivo reencuentro entre Kerem Bürsin y Andy Erçel, centrándonos en el rumor de que Kerem habría llorado al ver a Andy después de años. Hemos recordado la conexión especial que ambos forjaron durante Senkalkam, y cómo ésta trascendió la pantalla, conquistando a millones de fans. Hemos analizado las posibles interpretaciones de este supuesto llanto, considerando la nostalgia, la alegría o una mezcla de ambas. Y hemos destacado cómo este evento, real o especulado, pone de manifiesto el duradero cariño y el impacto que Kerem y Andy tuvieron en el público. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido por esta emotiva historia. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema. ¿Creen que el reencuentro fue realmente tan emotivo? ¿Qué creen que pudo haber sentido Kerem? Déjenos sus comentarios, sus reflexiones y sus propias teorías en la sección de comentarios de abajo. Su opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y si les ha gustado este vídeo, si han sentido esa chispa de emoción o interés, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Kerem y Andy, para que todos podamos estar al tanto de estas noticias. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los animamos una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar la campanita. Así se asegurarán de no perderse nada de lo que traemos para ustedes. Gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.